Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en la librería Cienfuegos, aquí en París, el libro de relatos Fatum del escritor peruano Manuel Guerra, que ha editado en Estados Unidos la editorial Aixara, y en el que encontramos fragmentos de vida en los que su desenlace inesperado pone cara a cara a su protagonista con el destino, con el fatum. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como escritor y militante político, Manuel Guerra ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, muchísimas gracias por la deferencia de recibir tu programa. No, sobre todo agradecerte el esfuerzo de haberte desplazado hasta estos estudios de Radio Francia Internacional. Contemos ante todo que has nacido en la ciudad peruana de Cajamarca en 1957, si no me equivoco, pero que va a ser en Lima donde vas a realizar estudios universitarios y que vas a abandonar para dedicarte de lleno a una militancia política en un partido de izquierdas, el Partido Comunista del Perú. Pero me gustaría que nos contases cuál era la realidad social de Cajamarca cuando eras chico. Imagino influyó mucho en tu militancia política. Bueno, Cajamarca es una ciudad de la Sierra Norte del Perú. En ese momento, cuando transcurrió mi niñez, mi adolescencia, era una ciudad más o menos pequeña, muy tranquila, con muchísima población campesina y en una zona también bastante conservadora desde el punto de vista ideológico, cultural, dominada básicamente por terratenientes, por grandes latifundistas, ¿no? Y que tenían a su servicio pues, a los campesinos. Una zona que básicamente vivía de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Esta es una realidad que tuvimos hasta más o menos 1968, cuando el general Velasco Alvarado da un golpe de Estado al expresidente Belaúnde en ese entonces y realiza, entre otras cosas, la reforma agraria, ¿no? Eso trastocó un poco la vida de Cajamarca y en los años más recientes ya ha sido la actividad minera que se ha centrado con muchísima fuerza en esa región, entre otros del Perú, que está terminado por cambiar ya la fisonomía de ciudad tranquila, la fisonomía de ciudad apacible que teníamos entonces, por una ciudad bastante convulsa, con muchísimos problemas, conflictos sociales, con actividad comercial muy fuerte, con crecimiento de la delincuencia y de las actividades recreativas de todo tipo, ¿no? Entonces hemos sufrido un proceso de transformación en algunas décadas y Cajamarca hoy en día ya no es lo que fue en nuestra niñez. Hablando de tu niñez, tu inquietud literaria nace muy pronto, ¿no? Bueno, yo sí, desde muy niño tenía un ambiente favorable además en mi casa, porque en ese entonces, en esa región también se vivía mucho la tradición oral, los grandes narradores, tíos, abuelos, madres, etcétera, que siempre nos alimentaban con historias, con ficciones, con cosas, con leyendas. Y también desde muy niño me inculcaron a mí la lectura, la avidez de la lectura, ¿no? Entonces sí empecé a leer muchísimo desde muy joven, desde muy niño. Y eso marcó para mí un poco quizás mi talento que tenía innato ahí, que había nacido conmigo, se fue desarrollando. Y ya en entrada a la adolescencia empecé a pergeñar mis primeros escritos, ¿no? Primero como poemas, luego con relatos cortos. Y siempre que me desplazaba de uno a otro lugar, siempre llevaba cuaderno, y iba haciendo apuntes, iba escribiendo cosas, muchas veces quizá inconexas, pero todo ese cúmulo de cosas que fue escribiendo a lo largo de mucho tiempo, finalmente se tomaron cuerpo en la primera novela que hice, ¿no? Y que publiqué en el 2010. Vas a estudiar a Lima. ¿Cómo fue el salto de Cajamarca a la capital? ¿Fue Bueno, difícil? a mí me pasó lo que le pasa a gran parte a muchísimos provincianos de Perú, porque Lima es una ciudad ultracentralista. Entonces, hoy día ha cambiado un poco, pero en ese entonces el estudiante que terminaba la secundaria y que de una otra manera quería estudiar estudios superiores tenía necesariamente que irse a Lima, a buscarse, a abrirse un futuro por ahí, a buscar la manera de progresar. Entonces Lima creció de manera desordenada justamente por ese ímpetu migratorio de los provincianos, ¿no? Porque en las provincias hay un abandono terrible, no había trabajo, no había fábricas, no había empresas, no había producción y tampoco había oportunidades de seguir estudios superiores como los sí había en Lima, ¿no? Entonces yo llegué a Lima en el año 76, después de terminar mi secundaria, ingresé un año de servicio militar, hice un año de servicio militar, y luego fui a Lima justamente, me encontré con un ambiente político muy cargado, muy fuerte, porque estábamos en plena dictadura militar de Morales Bermúdez,
y el ambiente estudiantil, el ambiente sindical, el ambiente obrero, el ambiente cultural era estaba muy influenciado por las ideas de izquierda en ese momento y de un sentimiento antidictatorial. Entonces yo rápidamente llegué a Lima, me vi involucrado en ese movimiento, justamente en esa militancia inicial política. Descubrí un mundo, porque en Cajamarca tampoco se vivía esa situación que se vivía en Lima, esa, esa dinámica política y social que se vivía y cultural que se vivía en Lima tampoco lo había yo vivido en Cajamarca. Para mí fue un descubrimiento llegar a Lima, encontrarme ese ambiente. Tengo un hermano mayor que en ese tiempo ya él tenía algunos años en la universidad y se había involucrado de manera muy fuerte en la actividad política y yo seguí sus pasos, ¿no? Y poco a poco fui asumiendo las ideas de izquierda y fui entregando mi tiempo, mi vida, todo a la militancia de izquierda, ¿no? Eran tiempos difíciles, imagino que era muy peligroso también militar en aquella Bueno, época, ¿no? en ese momento, como en toda dictadura militar, ¿no? En Perú se vivía una situación de mucha represión, a la vez que había grandes movimientos y convulsiones sociales. Por ejemplo, los maestros que en ese tiempo hicieron un conjunto de luchas, protagonizaron las luchas de ese entonces, muy fuertes, con huelgas hasta de 3 meses de huelga. Había movimientos obreros, paros nacionales, los campesinos también se pronunciaban. Y la dictadura militar respondía con lo único que sabía hacer, es decir, represión y represión y más represión, ¿no? Entonces fue un ambiente bastante complicado, difícil. Todo eso tuvo un desenlace a fines de los 80. La dictadura se fue obligada a marcharse. Entró un gobierno civil, nuevamente con Belaúnde, pero en ese momento, justo en 1980, irrumpe en el escenario político peruano Sendero Luminoso, un movimiento armado que al poco tiempo degeneró en terrorismo puro. Incluso llegó a asesinar a dirigentes de izquierda, dirigentes populares, alcaldes, etcétera. Y se entabló en el Perú el inicio de una guerra sucia, ¿no? Entre el Estado por un lado y Sendero por otro lado, ambos con métodos terroristas y ambos teniendo a la población civil como centro de sus ataques, al punto de que después que terminó todo este proceso, la Comisión de la Verdad que se instaló para esclarecer los hechos hizo un cálculo de que más o menos en el Perú habían muerto algo de 67.000 personas en ese proceso, y la gran mayoría campesinos inocentes que no tenían que ver nada con el conflicto, ¿no? Terrible. Simplemente estaban entre dos fuegos. A pesar de tu actividad política, sigues escribiendo y escribes crónicas para una revista En Contacto. ¿El periodismo era más fácil de aliar con la militancia quizás que la poesía, por ejemplo, la literatura? Bueno, sí, esa revista En Contacto no sale ahora, salía en ese tiempo ya en el gobierno también muy duro de, de Fujimori, ¿no? En plena guerra sucia que hablamos. La izquierda estaba un poco arrinconada, primero estaba entre dos fuegos y también muy estigmatizada, ¿no? Si de algo sirvió la acción de Sendero a la derecha peruana, fue justamente servir de pretexto para hacer represión contra toda la izquierda, haciendo ver de que todos éramos terroristas y todos los movimientos sociales también estaban en esa dinámica. A tal punto de que los partidos de izquierda fuimos también muy perseguidos, y en ese momento se abrió esta revista En Contacto, ¿no? Como una revista más amplia de la izquierda, ciertamente, y yo tenía una columna ahí justamente donde empecé a escribir algunas crónicas, pero unas crónicas bastante cargadas de humor, de sátira social, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia muy importante que tuve. Y cuando también percibí con mayor certeza de que lo que escribía sí le gustaba a la gente, ¿no? Porque la gente lo empezó a seguir la columna y siempre se divertían con ello. Manuel Guerra, habrá que esperar hasta 2010 para que publiques tu primer libro de relatos, Trasiegos, cuyo hilo conductor es la guerra precisamente de Sendero Luminoso, que costó, como tú decías, a casi 70.000, la vida a 70.000 personas, ¿no? Eh, fue importante publicar ese libro para ti. Para mí fue importante porque, como decía, fue el cúmulo de un conjunto de escritos que yo iba realizando a lo largo de muchos años. Tiene que ver en parte, como un hilo conductor, una parte de esa historia, el tema de político y el tema de la militancia de izquierda, pero vista desde una óptica de un militante de base, no de un dirigente, de un militante de base, cómo
se ve el mundo en ese momento, cómo lo ve la actividad política, cómo lo ve el desempeño de Sendero Luminoso, etcétera. Pero también esa historia tiene varios planos narrativos, varias áreas geográficas y varios tiempos también, ¿no? Y parte de esa historia está cruzada justamente con lo que decía antes, con la experiencia que tuve de niño, con los relatos familiares, con las leyendas, etcétera. Y todo eso está cruzado, pero como repite el hilo conductor, justamente es la visión el personaje es como una bisagra entre un mundo anterior, ¿no? Lleno de vivencias familiares y cosas, y luego la militancia ya política y cómo esto va cruzándose y va también modificando su vida y modificando hasta sus recuerdos y sus relaciones personales y familiares, ¿no? Me decías que por tu militancia viajaste por todo el Perú, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Como relato en esa novela, yo me vi en un momento en la disyuntiva de dejar todos mis estudios, su trabajo, para entregarme de lleno a la actividad política, al 100%. Y asumí ese reto, como dicen, quemé mis naves y me metí de lleno a la política, ¿no? Y eso para mí implicó muchas dificultades, ciertamente, empezando por las dificultades económicas, pero me enriqueció en el sentido que empecé a conocer mucho más profundamente el Perú en su diversidad, porque Perú si tiene alguna característica es su diversidad. Es un país muy diverso desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista social, racial, cultural, es muy diverso. Entonces conocer al Perú significaba para mí tener que desplazarme, conocer a la gente, conversar con la gente, y yo recorrí todo el país, ¿no? Fantástico. Volviendo a Fatum, que acaba de publicar en Estados Unidos la editorial Axia, el cuento es un género muy especial, ¿no? En el que se concentra toda la trama de una novela, a veces en 2 páginas y una a veces incluso. ¿Qué te interesa del cuento, de la narración corta? Bueno, efectivamente el cuento tiene como característica que el autor debe tener un manejo de la palabra para decir, en poco espacio, decir mucho, ¿no? La novela es mucho más abarcativa, como decía, tiene varios planos narrativos, varios tiempos, un montón de personajes, toda una trama, pero el cuento es una cosa que es más concisa, más compacta, que tiene que atrapar al lector desde el primer instante, desarrollar una trama en pocos párrafos y luego dar un final sorpresivo, un final inesperado, ¿no? Y tiene que transmitir también un mensaje, ¿no? Evidentemente. Es un destilado, ¿no? de Exacto, una historia. exacto. El fatum, el destino, lo controla el autor, en este caso tú. ¿No te has sentido como un demiurgo, como un semidios que maneja el destino de sus personajes? Bueno, en la literatura, pues todos los creadores, todos los escritores somos creadores, ¿no? Claro. Y asumimos en cierto modo un papel de demiurgo porque creamos personajes, hacemos vivir a los personajes, a veces matamos a los personajes, hacemos que los personajes se enamoren o que se odien o que tengan rencores. Entonces manejamos esa posibilidad de la creación, ¿no? Entonces también eso hay que hacerlo muchas veces a través de los personajes el autor también pues expone sus propios demonios, sus propias interioridades, ¿no? Hablando de demonios, entre tus personajes encontramos a poetas y que algunos acaban mal, a pesar del éxito, ¿no? Terrible, ¿no? La vida de algunos poetas. ¿Te has sentido como ellos alguna vez? Sí, efectivamente, en Perú es un país también de poetas, ¿no? De grandes poetas. Y en el presente hay una actividad muy fuerte de la actividad poética. Muchos jóvenes están escribiendo, están publicando, hay ferias de libros, recitales, etcétera. Y evidentemente que yo he tenido mucha relación en un momento con los círculos literarios, con los poetas jóvenes y no tan jóvenes. Y uno conoce sus historias, conoce su vida, conoce sus inquietudes. Y parte de ello, por ejemplo, ese cuento, ese relato que figura ahí, que se llama Arte Poética justamente, está basado en un hecho real, ¿no? Un poeta hizo eso justamente. No exactamente lo mismo, pero terminó así, después de su presentar su libro fue y se mató, Se ¿no? suicidó. Sí, sí, Se entonces son suicidó. cosas locas, ¿no? Terrible. El éxito a veces puede conducir a actos extraños. Actualmente, Manuel Guerra, formas parte de la dirección del Partido Comunista del Perú. ¿Cómo afronta tu partido los desafíos de este siglo que acaba de empezar, el siglo XXI? Bueno,
La situación en el Perú es bastante complicada hoy día, ¿no? Yo digo de que el Perú es un país que aún no encuentra su destino, no es un país desarticulado, que no ha terminado de construirse como un Estado-nación, ¿no? Esa diversidad que hablábamos en un momento no ha sido unificada en torno a un proyecto, a una visión de país. Y en medio de todo eso, con este modelo neoliberal que se implementa hoy en día, que en lugar de generar desarrollo, generó un nivel de crecimiento importante en los años 2008, 2009, llegó al 8, 9, 10% de crecimiento. Hoy en día eso se está derrumbándose. Pero ¿qué cosa ha dejado la minería en el Perú? Ha dejado contaminación, ha dejado poblaciones campesinas excluidas de sus territorios, ha dejado bosques malogrados, etcétera. Entonces, y no ha dejado empleo, no ha dejado desarrollo, no ha dejado educación, no ha dejado ciencia ni tecnología. Entonces, el Perú no tiene bajo estos parámetros futuro. Y la izquierda está en ese proceso de tratar, nosotros como partido, tratar de darle una luz, pero es complicado por el ambiente que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción, que es otro de los grandes flagelos que tiene el país. Hace poco acaban de destituir a un presidente, casi los 4 presidentes anteriores están presos, están perseguidos, acusados de corrupción, y eso recorre todo el aparato del Estado. Entonces, en los 90 la izquierda sufrimos un golpe muy duro, fuimos desarticulados, fuimos arrinconados. El modelo neoliberal nos generó una derrota muy fuerte en el terreno de las ideas, y también el movimiento social, la base social de la izquierda fue capturada por el fujimorismo, ¿no? Porque en base a qué, en base a prebendas, al existencialismo y en base a una labor muy feroz y malvada por parte de los medios de comunicación. En ese contexto estamos hoy día como izquierda tratando de unificarnos, las fuerzas distintas que hay todavía de la izquierda, y presentar un proyecto de país, unirnos en torno a un proyecto de país, ¿no? Los partidos tradicionales aquí en Francia están pasando por momentos de crisis en Francia y en toda Europa. ¿No tienes miedo a que el Partido Comunista se convierta en una reliquia del pasado? Bueno, ese es un riesgo, ¿no? Que nosotros lo vivimos en el Perú y en todo el mundo, evidentemente que hay cambios muy profundos. Esos cambios no están siendo realmente entendidos por la izquierda, en este caso por los partidos comunistas. Y ese es uno de los motivos por los cuales los partidos comunistas en muchos lugares están marginados de la actividad política, no inciden en la verdadera dimensión que deben hacerlo en la actividad política. Mismo en América Latina hay procesos de cambio muy importantes donde los partidos comunistas no han estado a la cabeza de esos procesos de cambio, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a un reto de que tenemos que andar de acuerdo con los tiempos. O nos quedamos, como se señala en la prehistoria, podemos quedar fosilizados si miramos hacia atrás o no queremos cambiar, o nos hacemos un esfuerzo muy grande para entender la nueva realidad y a torno con eso también introducir los cambios que son necesarios a nivel partidario para sintonizar con ese nuevo escenario que se vive en el presente, ¿no? Es un reto. En fin, pues ya lo saben. Fatum, libro del escritor peruano Manuel Guerra, ha sido editado en Estados Unidos por las ediciones Aixara. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado Muchas gracias, con nosotros. señor. Permíteme también dar las gracias a Suel Kedir y a Julian Lenk, quienes han estado hoy a cargo de la edición de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.